Hablar de sostenibilidad es hablar de crear un mundo con conciencia en el que se busca encontrar un equilibrio entre el bienestar social y ambiental y el desarrollo económico. Alguien que sabe hacer este trabajo y compartirlo es mi invitada de hoy, Claudia Salem, fundadora de Yo Siembro, una organización que fomenta la educación ambiental a través de la siembra de huertos. Es Chief Sustainability Officer en Innovación, Liderazgo y Sostenibilidad. Licenciada en Filosofía y fiel creyente en el poder de la naturaleza, la comunicación y la comunidad. Y por eso nos acompaña en este episodio de Trascender con Wendy Rosillo, porque aquí pensamos que espiritualidad es vivir en conciencia en todos los aspectos. Gracias, Claudia, por estar hoy con nosotros. En nuestro país eres un referente del cuidado al medio ambiente, pero lo que más destaco de ti es esa conexión que tienes y ese amor genuino por la tierra. Comparte con nosotros tu visión sobre esta relación entre nosotros como seres humanos y el universo en unidad. Bienvenida. Muchísimas gracias, Wendy. Qué lindo estar aquí. Saludar a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Agradecerles por compartir este espacio con nosotros y por co-crear. Yo creo que lo más bonito de compartir es poder aprender a conocernos a nosotros mismos y a compartirnos con los demás, pero sobre todo para co-crear un mundo mejor, con un poco de sol, agua y amor, como decimos en Yo Siembro, que realmente cuando la gente piensa en temas de siembra, de agricultura, de sostenibilidad, piensa en temas muy técnicos, pero todo esto es muy humano, porque al final los humanos somos parte del ambiente, no somos externos al ambiente, el ambiente no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros y tampoco nosotros somos dueños del ambiente. Yo creo que esas son cosas importantes que debemos de reflexionar, que hemos ido olvidando en este camino del desarrollo, que realmente hemos confundido por producir mucho y por evolucionar muy poco. Y yo creo que a eso es lo que debemos de llamar para volver a estar en equilibrio, un equilibrio que no es para el ambiente externo, como decía, sino sobre todo para el crecimiento personal y para el bienestar personal de cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias, Wendy, por invitarme a trascender contigo y darme esta oportunidad para seguir mi autoconocimiento y acompañada de gente tan linda y consciente. Ay, muchísimas gracias realmente por estar aquí. Y como lo decía, el tema de la sostenibilidad lo manejas súper bien, porque lo haces súper humano, como bien le mencionabas. Y eso es lo que quería conversar contigo también, reconociendo justamente que la sostenibilidad es pensar en el otro, en nuestro entorno, como parte de nuestra vida. ¿En qué sentido tú crees que esto fortalece a la sociedad y cómo dieras ese mensaje para que nos demos cuenta de que no vivimos solos, de que no vivimos separados del uno del otro, sino que es necesario ser consciente de que formamos parte de un todo? Mira, hay una frase que a mí se me quedó y que de hecho uno de mis mejores amigos en el colegio lo tiene tatuado y dice: ningún hombre es una isla. Y Qué en lindo. los recreos yo le preguntaba: ¿pero por qué dices eso? Y es que cuando uno es más pequeño no te das cuenta de todas las cosas que enfrentas cuando llegas a la adultez y que esas cosas te hacen de alguna manera olvidar esa esencia en la que crecimos, donde todos éramos parte de una comunidad y donde en el fondo no había tanto esta diferencia de yo llego hasta aquí y tú llegas hasta esta otra parte y vivimos divididos, sino que vivimos como en un todo, en un equilibrio. Y por otro lado, el término técnico de sostenibilidad inclusive tiene una explicación más social. La sostenibilidad, entre comillas, así como muy técnicamente, si vas al diccionario, que ya creo que mucha gente no usa sino Google o Wikipedia, vas a encontrar que sostenibilidad es la capacidad de utilizar los recursos en el presente de la forma más equitativa, garantizando que esos recursos también estén disponibles para las futuras generaciones. Es decir, sin quitarle la capacidad a los demás de ser equitativos en el presente, equitativos en oportunidades, porque sabemos que en realidad que todo esté exactamente disponible para todo el mundo es equivocado, inclusive en un sentimiento natural, porque por eso existe la mega biodiversidad, por eso existen los diferentes espacios, los diferentes ecosistemas, porque cada lugar tiene su aspecto especial, cada ecosistema, exacto, igual que cada persona. Entonces no es tanto ser igual al otro, sino que yo tenga las mismas oportunidades que el otro de ser la mejor versión de mí. Y para eso obviamente hay recursos y esos recursos son los que se deben de ofrecer en equidad. Y por otra parte, que eso no reste a que en las futuras generaciones, es decir, quienes vienen después de mí, tengan al menos las mismas oportunidades que yo tuve de acceder a esos recursos y también de utilizarlos para bien. Y ahí es donde viene otro tema muy importante que no consideramos cuando hablamos de sostenibilidad, que no solamente es garantizar el acceso a los recursos, sino garantizar la educación
para que en la educación te lleve a permitir que esos recursos se utilicen de forma equitativa, se conserven, pero también se potencien, porque no se trata solamente, y hoy vivimos en un mundo tan global y tan acelerado, que es imposible ya regresar a la caverna y decir, aquí me quedo, como en la Claro. época, ¿sabes?, prehistórica. Eso sería abstraerte del mundo real en el que vivimos y además perderte muchas oportunidades. El real reto de la sostenibilidad es vivir en este presente con todo lo que trae el presente, desde la inteligencia artificial hasta los temas sociales que cada vez están más complicados, y tomar eso como una fórmula en la que podamos encontrar equilibrio. Ese equilibrio que además nace dentro de nosotros y comienza contigo mismo. Me encanta porque lo vinculas justamente a eso, a mi responsabilidad como ser humano, a mi responsabilidad como una persona consciente. ¿Cómo puedes explicarlo para llevarlo en el día a día de la vida? Me gustaría que hagas la comparación de una empresa, por ejemplo, que maneja la sostenibilidad y ahora se habla tanto, pero realmente es genuina esa sostenibilidad, es una pregunta que te la planteo. Y por otro lado, nosotros en el día a día, ¿cómo logramos ser conscientes de que sí, yo no puedo ir por ahí aplastando a todo el mundo, comiéndome todo, gastando todo, dejando llaves abiertas, sin pensar que yo también tengo una responsabilidad con quien viene después de mí, no solo nuestros hijos o familiares, el mundo en general? Entonces, en el día a día y en tema empresarial, ¿cómo hacemos genuina y cómo palpamos la realidad de una sostenibilidad? Sí, creo que el mundo de hoy tiene una lucha constante entre lo que es y lo que parece ser. Y lo más importante para hablar de sostenibilidad es la autenticidad. O sea, no existe sostenibilidad sin transparencia. Y cuando hablamos de transparencia, tenemos que reconocer que todos hemos sido de alguna manera ignorantes y que todos hemos causado de alguna u otra forma un impacto. Los seres humanos, a diferencia de las plantas, causamos impacto desde que respiramos. O sea, las plantas toman dióxido de carbono y generan oxígeno, y nosotros hacemos al revés. Tomamos oxígeno y generamos dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono es uno de los gases que al final terminan generando el efecto invernadero y causando el cambio climático. Entonces, y además comemos, y cada vez que comemos también de esas fuentes de alimento, se generan más de este tipo de gases. Y en general todas las industrias responden a necesidades y hábitos humanos. No es que las industrias son malas, porque alguien que te diga estoy en contra de la minería legal, obviamente de la ilegal, nadie debería estar a favor, porque además hay un tema social muy duro y muy Ujú. importante de combatir. Pero alguien que te diga eso te tendría que decir que no utilice una computadora, porque en la computadora hoy hemos pasado de la economía basada en el dinero a la economía basada en los minerales, de la economía basada antes en las fuentes de energía fósiles, que eran las que potenciaron el proceso industrial en el que se generaron tantos avances, digamos, de producción, pero poco avance en evolución. Y hoy es una economía intensiva en minerales. Hoy en día el celular tiene más minerales que un collar. La computadora tiene más minerales que lo que puede tener una pulsera. Entonces, es muy fácil caer en el punto común de señalar para afuera y hacer, digamos, una victimización. Y es muy difícil realmente hacer un interior, levantarse todos los días y pensar qué puedo hacer mejor. Porque al final la sostenibilidad se trata de evolución. Y ahí es donde yo creo que todos, como tú bien decías, tenemos la responsabilidad de actuar coherentemente y también la capacidad de hacerlo de una forma en la que podamos generar un cambio colectivo, porque hoy en día la acción de uno puede no tener un gran impacto, pero puede desencadenar, como justamente vivimos en un mundo globalizado, a través de las redes se puede trabajar en comunidad, puede desencadenar procesos que efectivamente generen cambios. Y ahí hay ejemplos enormes de cómo se puede lograr eso, sobre todo hoy con el poder de las redes, en el que yo creo fielmente. Bueno, yo creo que, Ujú. que lamentablemente también le hemos dado paso a que el contenido negativo sea el que más se difunda, y las mentiras y el greenwashing. Pero hay mucho de positivo también. Hay muchas empresas que genuinamente están diciendo, quiero formar parte de este cambio. Entiendo que no solamente es un cambio romántico, entre comillas, sino que me ayuda a la eficiencia de la empresa. Y en esto quiero hacer un paréntesis especial para todas aquellas personas que trabajan dentro de una empresa, de una industria, y que al final se sienten como, es que yo no estoy haciendo nada o mi empresa no ayuda. Realmente, el mejor lugar para empezar es en el que estás. No puedes empezar cambiando el mundo desde donde no puedes actuar. Entonces, y todas las empresas tienen pasos que dar. Lo importante es reconocer, analizar, realmente ser transparentes, como yo decía, no existe sostenibilidad sin transparencia. Y además, la sostenibilidad te lleva a la eficiencia.
Y tampoco existe sostenibilidad sin supervivencia. No se puede decir ya dejemos de funcionar como funcionábamos y de repente que todo el mundo se muera de hambre porque yo ya no quiero producir minerales, o yo ya no quiero, en el caso, por ejemplo, ahora en países donde están los fríos intensos y los calores intensos también, quiero dejar de utilizar energía, entonces ya no voy a ofrecer calor a esas personas que se mueren de frío en las calles, porque realmente sería ingenuo de nuestra parte y sería irresponsable de nuestra parte como seres humanos maduros y adultos no hacer lo correcto con lo que tienes. Y Y creo entonces, que no nos hemos dado cuenta también, Claudia, de lo que podemos perder, ¿verdad? Tal como se está gastando el mundo, tal como se está depredando el mundo, estamos a punto de perder muchas cosas, a punto de que nuestra vida cambie. Y creo que las personas tampoco hemos tomado conciencia, me incluyo, porque como tú bien dices, a veces somos ignorantes y no sabemos dónde se está utilizando tanto ciertas cosas que están gastando las cosas naturales de la tierra y nosotros las usamos en nuestro día a día y no nos damos cuenta. Con el simple hecho de dejar prendido el aire acondicionado, con el simple hecho de lavarte los dientes, algo que pasa comúnmente es deja abierta la ducha para que se caliente el agua y la deja abierta 15 minutos. O sea, y luego las siguientes generaciones no van a tener absolutamente nada. Entonces, esto es importante también. cuando tú decías qué puedo hacer yo desde casa o desde la oficina, creo que lo primero es eso, ¿no? Informarse. Y hoy en día hay mucha información, tal vez demasiada, y eso hace que la gente se asuste. Pero el miedo no es amigo de la acción. El miedo es amigo de la inercia y justamente de la parálisis que nos va a separar aún más de dividirnos en lugar de unirnos para actuar. Entonces, hay que empezar por informarse y ver qué puedo hacer desde casa. Tú has nombrado algunas de las principales cosas. Todo comienza por el tema de la coherencia. Todo comienza por el tema de qué es lo que yo conozco, qué es lo que yo siento, mis valores. Dentro de nosotros está clarito lo que hay que hacer. Yo pienso que nosotros nos hemos desconectado de esta esencia en la que reconocemos que somos parte de un todo y que por eso debemos mantener el equilibrio. Cuando tú te conectas con eso es inmediato. Mira que yo no soy tal vez la mejor persona, pero has nombrado clarito muchas de las cosas que hay que hacer. Claro, Otra de las claro. temas es la alimentación. La alimentación. Y te voy a contar mi caso personal. Yo siempre he tenido un gusto natural y un apego natural a los temas ambientales, pero durante 12 años de mi vida trabajé en telecomunicaciones, súper alejada del mundo natural, viviendo en medio de computadoras, además entre muchos hombres que sobre todo tienen como una forma muy práctica, y no quiero generalizar, pero de ver las cosas como de muy lineal, de A a B, Claro. y no conectarnos puntos circulares, que a veces las mujeres nos hacemos espiral, pero ese espiral es el que nos lleva justamente a la circularidad y al concepto de pensar en el todo. Entonces, evidentemente, cuando ahí empiezas a pensar, que si yo dejo de beberte el agua, ¿cuántas personas más van a poder acceder al agua en lugar de mí? Además de cuánto me va a costar. O sea, si no lo piensas por el tema social, piénsalo por el tema económico. Parte importante de la sostenibilidad son los tres ejes que tú bien nombraste. El eje social, el eje económico y el eje ambiental. Si no, no hay una real sostenibilidad. Eh, y realmente es importante entender eso, ¿no? Que desde mi casa yo puedo, por ejemplo, comenzar con tu propia alimentación. Eh, Y eso me ibas a contar, y era una de las preguntas que te tenía planteada, que me gustaría que la amplíes aquí, porque sé que por un tema personal, por un tema de salud de tu hijo, es que tú te metes en este mundo y es maravilloso porque supongo que pasaste por un momento de susto, pasaste por un momento de incertidumbre, de saber cómo tratar esa nueva forma de alimentar a tu hijo. Sin embargo, mutaste esa situación para llevarla y para crear, como tú dijiste al inicio de tu frase y al inicio de este podcast, co-crear, e hiciste algo maravilloso. Cuéntanos un poco de eso y sobre todo quisiera que también, eh, sin ser tan infidente, por supuesto, pero puedas entrar adentro tuyo y que nos cuentes cómo viviste eso y cómo viviste el proceso para poder convertirte en quien eres ahora y de alguna manera tal vez hasta agradezcas que tuviste que vivir esa situación con tu hijo para poder ahora pues renacer en una Claudia diferente. Totalmente. Y que, mira, y tú me dices, no es una infidencia porque yo lo cuento siempre desde mi corazón y porque además estoy muy agradecida que el proceso al final me llevó a un lugar mejor. Efectivamente, yo tengo 3 hijos y un hijo perro. Y cuando mi hijo mayor nació, yo trabajaba en telecomunicaciones, como te contaba, estaba como muy alejada, vivía en el centro de la ciudad, en un edificio, en el malecón de Guayaquil, donde todo está como muy gris. Y donde nos hemos tanto separado de los espacios verdes que eran naturales antes, ¿no? Y que no es que es antes, porque realmente deberían ser naturales en el entorno. Después quiero hablar
de lo que causa el contacto con la naturaleza a nivel de bienestar personal y espiritual, que esto Por está supuesto. comprobado científicamente, no es Y lo esoterismo, vamos a revisar. es Sí, sí, ciencia. importante. Y, Ujú. y lo que pasó con mi hijo fue que él tenía una intolerancia alimenticia que en ese momento en el Ecuador no se conocía muy bien, tenía muchos problemas de gastroenteritis, de constantes problemas del estómago. Y después de 1 año y medio de que yo, la intuición de las mamás, que yo decía algo no está bien, algo no está bien, es porque todo el mundo me decía, bueno, es que hay estómagos más sensibles, el intestino permeable. Empecé a estudiar todo el tema hasta que me decidí que le íbamos a hacer el examen y le salió no la enfermedad celíaca, que es lo que hoy muchas personas conocen como el final de un proceso de intolerancia al gluten, cuando ya no hay, en muchos casos, reversibilidad, sino una probabilidad genética de contraer esa enfermedad, ¿ya? Eh, y obviamente era por un lado muy positivo porque no tenía la enfermedad todavía, pero por otro lado tienes que cambiar de la noche a la mañana todo lo que conoces sobre la alimentación. Es decir, Para evitar que llegues allá. tienes que empezar a aprender qué es el gluten, porque en ese momento no se conocía que el gluten era la proteína del trigo, ni en qué estaba. Y sobre todo te empiezas a dar cuenta, Wendy, que empiezas a decir, tengo la posibilidad yo de conocer esto, pero ¿cuántas personas más no la tienen? Ujú. ¿Cuántas personas más sufren de lo que yo estoy sufriendo y por no tener la oportunidad de haber encontrado un doctor como el mío que creyó en mí o de poder pagar por un examen, no tienen este conocimiento y sus hijos siguen enfermándose? Y cuando se enferma el hijo, sabrán que se enferma toda la familia, porque una cosa es la enfermedad física y otra cosa es lo que el peso de la enfermedad física causa en la parte energética de todas las personas que conforman a la familia. Muchas veces el cuidador sufre más que la misma persona que está pasando por la enfermedad. Y obviamente ver a un niño también es difícil, ¿no? Eh, entonces, lo que pasó fue que yo empecé a investigar cada vez más qué significaba esto y cuando iba a hacer las compras, me asustaba porque todo lo que te puedes imaginar tenía gluten. Desde la pasta de dientes, hasta la salsa de tomate, hasta la mostaza. Impresionante, sí. No hablemos del pan, del fideo, de cosas que tú dices, le doy, por el tipo que te decía, es que, ay, no, su hijo está con el estómago flojo, entonces, dele algo suave, dele fideíto. Y el fideíto era lo peor que le hacía. Claro. Te digo que ya casi que me convertí en una científica. Yo llevaba un diario de comida, de todo lo que comía. Entonces yo llamaba al doctor y le decía, pero es que usted me dijo que le dé esta galleta que no tenía ni grasas ni tal, pero esta galleta le hizo peor. Hasta que fui entendiendo y empecé a entender lo conectados que estamos nosotros con nuestros alimentos, que no puede haber bienestar en el ser humano si no hay una alimentación sana. Y entonces empecé a tratar de entender lo que significaba alimentarse sano. Y ahí empecé a comprender, por eso siempre les digo, hemos olvidado el proceso de estudiar y es súper importante. El ser humano, la única capacidad de crecimiento constante que tenemos es el análisis y el aprendizaje constante. Y desaprender para volver a aprender de una mejor manera. O sea, eso que nos metemos en una caja y nos olvidamos de que somos seres en evolución es lo peor que nos puede pasar porque nos vamos a convertir en las máquinas que van a controlar las personas que hagan los algoritmos para controlar las máquinas. Entonces, Ujú. el único chance que tenemos es de continuar aumentando nuestra capacidad de aprendizaje y esa capacidad de co-crear que tú decías, porque ahí es donde yo empecé a encontrarme con más amigas que tenían problemas parecidos. Y a buscarlas, y a buscar a las mamás, por ejemplo, de niños con autismo, que ya habían empezado este proceso por otro lado, porque está comprobado, por ejemplo, que el gluten y que los procesos que generan a nivel digestivo el insumo del gluten pueden empeorar las condiciones del autismo o ayudan a mejorarlas. Entonces, me empecé a encontrar con mamás que tenían niños con síndrome de Down y empezamos a generar ese conocimiento compartido, a co-crear. Y en mi lado, yo que te digo que siempre he tenido como un apego a la naturaleza, empecé a entender que tenía que emocionar a mi hijo de alguna manera para que comiera natural, porque él ya estaba yendo al prematernal. Y claro, en el prematernal Claro. él Y sacaba, comparaba las loncheras de los otros niños también y claro. Ujú. en la lonchera del amigo salía un empacado con un animal de colores y todas las pepitas que saltaban. Y él sacaba un sándwich mal parado de su mamá, hecho por su Claro, mamá. claro. O un cupcake de harina de almendras que sabía nada que ver con el empacado y no tenía el mismo color. Entonces, realmente ahí fue cuando dije, no, tengo que empezar de alguna manera y traje de la casa de mi mamá una albahaca, porque a mi hijo le encantaban los fideos verdes. Entonces yo dije, voy a hacerle salsa de pesto. Obviamente el fideo ya no podía comer el que comúnmente se comercializa, sino el que viene con harina de garbanzo, por ejemplo. Y
Y entonces empecé a traje la albahaca. Nunca me imaginé, para hacer la historia corta, que esa albahaca se iba a reproducir naturalmente en un huerto en el que empezamos sembrando albahaca y terminamos en el balcón del piso 26 de un edificio en el centro de Guayaquil. Balcón, o sea, una línea. Ujú. Empezamos desde albahaca, después fuimos a los pepinos, porque a él le encantaban los pepinos, entonces los pepinos crecían enredados en el balcón, en las tiras del balcón, Ya. y, y ver el proceso de cómo nace una flor y cómo esa flor se vuelve después un fruto, y luego piñas, o sea, yo soy fan de las piñas, y poder crecer una piña a partir de la parte superior de una piña que normalmente todo el mundo la saca y la deja botada en el mercado, en el supermercado, y Yo hago entender que eso, ¿no? Eso sirve para sembrar. hay tanta riqueza, hay tanta riqueza que dejamos, ¿sabes? Mucha gente habla del reciclaje y dice, es que el reciclaje estás enterrando la basura. Estás enterrando basura, pero estás enterrando dinero realmente. Lo mismo pasa con los vegetales, el nivel de desperdicio de partes de los vegetales que contienen los mayores nutrientes. Por ejemplo, las raíces, el tronco del brócoli, que lo botamos porque es muy duro para cocinar. Están ahí una mayor cantidad de nutrientes que estamos desperdiciando o que podemos rebrotar. En el caso de, por ejemplo, de la piña, tú sacas esa parte, le sacas las hojitas de la base, lo pones en agua y a los 15 días ves raíces, puedes volverla a sembrar y a los 2 años tienes una piña. 2 años. O sea, pero ese ha sido un proceso, como bien lo dices, si es que comparamos el proceso con la piña, un proceso largo, Claudia, donde aprendiste a conectarte. Veo en tus posteos mucho que hablas de eso, ¿verdad? De esa conexión, y lo decías minutos atrás, de que nos hemos olvidado de que energéticamente pertenecemos, somos una sola cosa. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo vives tú? Mira, ya lo decían los científicos antiguos, que es increíble, porque la verdad es que cuando piensas que no hemos evolucionado nada, tú vas a Platón, vas a los primeros médicos y te das cuenta que todos tenían exactamente ya dicho lo que nos iba a pasar. Y estamos aquí miles de años después repitiendo los mismos errores. Entonces, realmente somos lo que comemos. En realidad somos lo que comemos. Y cuando digo comemos, el alimento principal obviamente viene de esa ingesta de nutrientes y calorías que tomamos muchas veces de las plantas o de la proteína animal, pero también somos nuestros pensamientos, somos nuestros sentimientos. Eso también es comida. Somos nuestras decisiones, somos lo que nos decimos todos los días cuando nos levantamos. Y lo que te quería contar es que ese huerto empezó a convertirse no solamente en una fuente de alimento natural, sino en una fuente de renacimiento. Renacimiento, y lo repito. Porque lo que me pasó a mí fue que yo, al conectar con mi hijo y al querer hacer algo por él, terminé haciendo algo por mí. Terminé reconectando con Claudia, con la Claudia que soñaba, con la Claudia que creaba, con la Claudia que sentía que podía, con la Claudia que había crecido una albahaca y no se había muerto, con la Claudia resiliente, también con la Claudia resiliente que se moría y la volvía a sembrar, porque dejé de pensar como adulta y sentir todo este peso que como adulto nos cargamos en la maleta y reconecté con lo que se sentía volver a ser niña. Y yo creo que eso es mucho de lo que nos pasa y lo que nos desgasta en la vida de adultos, que nos olvidamos de que todavía somos capaces de desaprender, que todavía somos capaces de emocionarnos con una flor, todavía somos capaces de saborear el romero directo de la mata, que todavía nos emociona descubrir cómo crece una piña, que todavía nos emociona compartir una piña que has crecido por 2 años y la quieres compartir con alguien más. Entonces, esas son las cosas que pienso yo que son el real beneficio, en este caso, de sembrar, pero además no solamente de sembrar alimentos, sino de aprender que esa siembra nos da el resto, que es sembrar comunidad. Divino. Y esa energía de la que también hablas, hay un posteo tuyo que me encanta y lo voy a leer tal cual lo pusiste, cuando muestras a las mujeres guarani, ¿ya? Y cuentas una experiencia que ellas vivieron y pones, despertemos con esta energía, el sonido de nuestro espíritu que nos alienta, nos sostiene y nos conecta. Me encantó. Hablas de conexión, hablas de espíritu, hablas de energía y hablas de volver a la base de todo. Explícamela. Una de las cosas más increíbles que me ha dado la oportunidad de compartir
es la oportunidad de recibir. Y lo que pasó con las mujeres guaraní, que ahora son mis amigas y me enorgullece y me emociona decirlo, eh, es que ellas comenzaron un proceso de reforestación en las chacras, en las comunidades guaraní, de la Amazonía del Ecuador estamos hablando. No sé, y siento que tengo que explicarlo porque, Wendy, es increíble que estas cosas nos enseñen en las escuelas. Yo siempre digo que nadie ama lo que no conoce y nadie defiende lo que no ama. Y es increíble que nosotros en las escuelas no aprendamos sobre la mega biodiversidad y la etno-mega biodiversidad que existe en nuestro país y aprendamos de las cosas de México o de Colombia y no las de Ecuador. Correcto. Y realmente aquí hay mucha riqueza y las mujeres guaraní, la comunidad guaraní es la última nacionalidad que entró en contacto con la sociedad. Ya hasta ahora solamente quedan unos que son las taromenanis, pero ellos fueron los últimos en entrar como en contacto con la civilización, porque antes eran nómadas. Ellos decidieron dejar de ser nómadas y entrar en un contacto para sobrevivir, ¿ya? Y ahí hay todo un tema que podemos conversar, pero es para otro programa, porque es otro tema muy profundo. Pero lo que pasó es que al ya no ser nómadas, ellas empezaron a darse cuenta que cuando tú estás en un lugar confinado, también hay recursos limitados. Entonces ellas subsisten por la caza, por la pesca, por la cosecha. Pero al estar cada una y crecer familia ya en lugares específicos, se dieron cuenta que no había para todos. Y se dieron cuenta, por ejemplo, que la caza que los hombres hacían de las especies iba a terminar con la selva. Entonces empezaron un proceso las mujeres de decir, tenemos que sembrar para sacar un producto de valor agregado que nos permita no deforestar o no depredar nuestro hábitat, sino enriquecer. Y ellas llevan muchos años haciéndolo. Tienen un chocolate que se llama el chocolate Wow, que pueden comprarlo en los supermercados y apoyar. Y tienen artesanías, porque el conocimiento ancestral es tan grande que ellas desde que sale el sol empiezan a tejer y mientras tejen van cantando en Wow Terero, que es el idioma ancestral de esta comunidad. Y para poder tejer necesitan la chambira, que es la planta nativa, es una palma que crece normalmente en sus chakras, y también necesitan las plantas que hacen los tintes vegetales para poder hacer los teñidos de estas artesanías, que en el caso de ellas son shigras, que son las bolsas, son canastas, y que también, por favor, siempre apoyen lo local, porque realmente ahí es donde está la mayor riqueza y la mayor circularidad que podemos generar. 100%. Eso también es una acción de sostenibilidad, apoyo a lo local, desde los vegetales hasta las artesanías, todo lo que puedan. La industria. En todo caso, lo que te decía es que entonces ellas empezaron a dar cuenta que cada vez tenían que ir más lejos, porque ya esas plantas que utilizaban, por ejemplo, para los tintes, ya no las encontraban en sus chakras, sino que tenían que seguir cada vez explorando más territorio. Y ahí es donde se venían conflictos entre nacionalidades, entre mismos grupos de las nacionalidades, por temas de espacio. Entonces ellas se juntaron, las mujeres, armaron la asociación y empezaron a solucionar esos problemas de una forma comunitaria, co-creando. Entonces me invitaron a formar parte de uno de esos programas que era el de reforestación de las chacras para justamente generar más plantas de chambira, y pude ir a la comunidad. Y Wendy, si todos pudiéramos experimentar lo que se siente, ese baño de energía que recibes de las personas que no viven desconectadas de la naturaleza, sino que se alimentan y retroalimentan a la naturaleza constantemente, desde que se levantan hasta que se acuestan, cantando, tejiendo, trabajando, caminando descalzas en la mitad de la selva por los caminos más intrépidos que te puedes imaginar, aguantando todo el tipo de cosas que nosotros nos hemos hecho tan vulnerables. O sea, el ser humano piensa que es la especie fuerte, porque nos sentimos que hemos colonizado y somos la especie más vulnerable y más débil de todas. Déjanos pues en la selva 4 días. No, pues no duramos ni 20 minutos, por supuesto. Una bacteria, un virus como el COVID casi nos mató a muchas personas. Además que nos mató a seres queridos, que todavía muchos de nosotros lo sentimos muy a flor de piel. También nos mató internamente. Y a mí lo que me parece que es tan increíble es que todavía hemos olvidado tan rápido todo lo que aprendimos sobre la supervivencia en equipo. Lo que sí podemos hacer cuando trabajamos en equipo. Y con esto cierro. Tú sabes que durante la pandemia las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron en valores que nunca se habían considerado posibles. Lo que nos demuestra que unidos podemos. Y que es lo mismo que aprendí yo y que aprendo con las mujeres guaraní, por eso digo nos sostenemos.
porque unidos nos sostenemos, unidos salimos adelante, no dispersándonos con ideologías, no separándonos por realidades, menos egoísmo y más o sea, menos egocéntricos y más ecocéntricos es lo que necesitamos, pienso yo, en mi humilde opinión. Y eso es lo que yo trato de hacer con mi vida y con las personas con las que tengo contacto. Y lo haces, Claudia, hay mucha coherencia en tu vida, en lo que dices, y hasta se siente, o sea, casi que me haces llorar. Cuando pude realmente percibir tu recuerdo de emoción de lo que viviste con estas mujeres. Y eso es algo maravilloso que, como tú dices, tenemos que rescatar y tenemos que volver a conectarnos, y es parte de la espiritualidad completa. El podcast anterior yo hablaba con una chica que conocí a través de las redes, maravillosa, donde hablábamos del cosmos y de nuestra conexión con el cosmos. Olvídate del horóscopo, de si es Virgo o no es Virgo, que también sirve, pero hay una profundidad en la unidad con el universo, con las estrellas, lo mismo con la Tierra, Claudia. O sea, lo mismo con el conectarte, y lo querías mencionar tú también, así que te dejo abierta el espacio ahorita para que tú también, desde tu visión y desde tu conocimiento, nos des esa comprobación científica de que cuando te conectas tus pies con la tierra, con el césped, con la arena, cuando entras al océano, todo eso te nutre no solamente en tu parte física y biológica, sino también en tu parte interna, emocional, psíquica. Mira, hay dos experimentos muy potentes que yo les recomiendo porque no quiero que lo tomen de mí. Una mamá con corazón. Tómenlo, por favor, con corazón y manos a la tierra. Tómenlo de la ciencia. Busquen el experimento de Masaru Emoto. Es el experimento del agua. Masaru Emoto, Ya. lo que el experimento empieza a generar es esta conciencia de que él tomó, en principio, 2 contenedores con agua y les puso, y empieza, y a cada uno les empezó a dar una energía diferente. A uno le empezó a Hablarles. exacto, a hablarles cosas positivas, y al otro le empezó a decir cosas negativas. Y esto, por favor, es como cuando le hablamos a los niños, pensemos en los niños, ¿no? O cuando nos habla nuestro jefe en el trabajo, pensemos que nosotros somos el agua y que esas palabras son las que entregamos todos los días. Y resulta que al que le decían las cosas positivas, cuando lo veían en el microscopio, los cristales eran cristales ordenados de unas formas preciosas, increíblemente estéticas para el ojo humano. Cuando iban al agua a la que se le había dado palabras negativas, encontraban un desorden, un caos, una desestructuración. Entonces, eso lo que te dice es que al fin y al cabo todos somos energía, y que la energía se trasciende al ser humano. La comunicación nos permite trascender la energía, y cuando digo la comunicación no solamente son las palabras. La comunicación es tu forma de recibir a alguien cuando llega a tu casa, tu forma de decir cuando estás en desacuerdo o en desacuerdo de algo. Entonces, todo eso, por favor, busquen eso, porque nos podríamos quedar horas hablando de ese experimento, pero eso es súper importante. Y la otra es algo que tiene que ver mucho con nuestro país, Wendy, y yo creo que muchos de nosotros no lo sabemos, y yo quiero que eso también esté en algún momento incluido en la malla curricular de nuestras escuelas. Tú sabes que las 2 teorías más importantes sobre el hombre y su relación con la naturaleza se generaron en el Ecuador, ¿ya? En el Chimborazo, porque te escuché a ti. En tu podcast con tu esposo, lo escuché y no lo sabía, déjame decirte. No lo sabía. Cuéntalo, por favor. Por si acaso se me paran los pelos, porque yo tampoco lo sabía, y lo digo con toda la humildad, porque yo sé que eso nos pasa a todos, y así como nos pasa con esto, nos pasa con miles de cosas. Pero Alexander von Humboldt, ya que todo el mundo lo conoce por la corriente de Humboldt, y ahora creemos que solamente hizo eso, vino al Ecuador hace 250 años, y llegó de coincidencia, porque nadie le hablaba de Ecuador como suele pasar todavía hoy en día, que nadie habla bien de Ecuador, sino que todo lo malo lo multiplicamos en lugar de multiplicar y potenciar todo lo positivo que tenemos. Todo lo bueno, sí. Llega de coincidencia y se enamora de este país, se queda aquí por la mega biodiversidad que encuentra en un territorio tan pequeño. Yo no sé si muchos de nosotros sabemos que el Ecuador es el país más mega biodiverso del planeta por kilómetro cuadrado. Si lo vemos en cantidad de especies en general, no, pero por kilómetro cuadrado, en lo chiquitito y compacto que somos el país que alberga más mega biodiversidad. Y en esa megabiodiversidad, que es específicamente flora, fauna y también, yo diría, etnobiodiversidad, que es la parte cultural,
tenemos plantas endémicas, que son plantas únicas que nacieron en este ecosistema. Más del 20% de las plantas del Ecuador son endémicas. Más del 10% de la fauna es endémica. Entonces, en el Ecuador hay un punto energético especial. Humboldt llega y empieza a darse cuenta de esto y decir, ¿cómo es que puede haber, de repente estoy en la costa y veo un tipo de plantas? Subo 10, 20 metros y encuentro otra vegetación, que nos pasa cuando vas, por ejemplo, si vas de Guayaquil a A Cuenca en Galápagos, carro. por ejemplo. No, si vas de Guayaquil a Cuenca en carro empiezas a ver que empieza a cambiar la vegetación cada 30 minutos. De repente, lo que era pasto se convirtió en palmera, lo que era palmera se convirtió, y al final terminas en el páramo, y dices, ¿cómo es esto? Y en el páramo encuentras lagunas, reservorios de agua natural que tú dices dulce, que le hacen tanta falta a nuestro planeta. Lo que pasa es que llega Humboldt llega al Chimborazo, acompañado de un ecuatoriano, Carlos Pío Montúfar, y se trepa casi descalzo, sin instrumento, porque la mitad lo fue perdiendo en el camino, al Chimborazo, y escribe la teoría más importante, que se llama la teoría de los pisos climáticos o de la interconectividad de la naturaleza, y dibuja al Chimborazo en esa teoría. Quiero ser súper consciente y enfática en esto. Antes de Humboldt, todos los científicos del mundo pensaban que los seres humanos eran una cosa, las plantas y el mundo de la fauna era otra, y que casi que trabajábamos como un reloj mecánico en lugar de como un ecosistema. Y él escribe esa teoría, y esta teoría inspira a Darwin a venir a Ecuador. Este libro, que se llama Las narrativas personales y el cosmos, que escribe Humboldt, lo lee Darwin, se encuentra con Humboldt después, porque era su ídolo, y viene Darwin a Ecuador y dice, Humboldt dice, y me han hablado de Galápagos y no he podido llegar, y Darwin dice, yo voy a llegar a Galápagos. Y llega Darwin a Galápagos y escribe la teoría de la evolución en Ecuador. Entonces, el que crea que es coincidencia, pues que crea que es coincidencia y está bien, pero el que comprenda lo que significa a nivel de responsabilidad ser ecuatoriano y de potencial ser ecuatoriano, podrá empezar, y por favor, a investigar, a compartir, a disfrutar y a defender realmente esta potencialidad que tenemos como país mega biodiverso. Y cuando digo esto, Wendy, ojo, no estoy diciendo no producir, no estoy diciendo regresar miles de años y vivir como en las cavernas, porque eso no es posible. Estoy diciendo unir fuerzas, dejarnos de separar por ideologías y unirnos por propósitos. Esa es la verdad. Y lo vamos a sentir. O sea, lo vamos a sentir en tu día a día. O sea, esa conexión, ese poder disfrutar de lo que tú estás diciendo, más allá de ver un lindo paisaje, es que te conectas, es que logras despertar en ti ciertas cosas que están dormidas en el día a día. Y Y que a te están veces, mandando, yo Wendy. exacto, exacto, además. Y no solamente físicamente, sino también emocionalmente, ¿verdad? Y mentalmente. Y yo te juro, Claudia, que llevo muchísimos años en esta investigación del tema espiritual y me he dado cuenta, cada día más reafirmo de que si nos vemos separados, no vamos a encontrar la espiritualidad completa. Eso no se trata solo de meditar o solo de hacer un tema profundo hacia adentro. O, no, eso se trata también de ver afuera, no para culpar, sino para obtener, para compartir, para ser uno. Y yo te escucho y a mí me alegras la vida porque yo te escucho amar al mundo, amar a la tierra, ¿verdad? Y eso se siente, eso se palpa, o sea, se me paran los pelos de punta al escucharte porque realmente es lindo y es algo que no debemos de olvidar y dejar de desconectarnos y vivir en las cuatro paredes, en la computadora, en las redes sociales o en un mundo en el que nos aísla de lo que somos más, estamos conectados con todo. Y yo te decía el daño que nos hacemos al separarnos de lo que somos, porque nosotros somos naturaleza. Nosotros tenemos mucho más en común con las plantas de lo que nos imaginamos. Te voy a enseñar esta, que es una de mis favoritas, que es la sansevieria, que es la lengua de suegra. Esta planta es una planta súper poderosa, ¿ya? No es una planta comestible necesariamente, pero es una planta purificadora de aire. Es una planta súper fácil de crecer, se adapta a todos los espacios. Y ha sido comprobado por la NASA que esta planta tiene la capacidad de limpiar el aire en espacios cerrados. Y limpia desde el dióxido de carbono hasta componentes mucho más fuertes, que se desprenden de la pintura, que se desprenden de la tela de los muebles, que nosotros estamos todo el día respirando y que nos van contaminando.
Pero además, tener una amiga planta nos ayuda a reconectarnos con esa parte de nosotros que es natural, que es resiliente, que es capaz de sobrevivir. Porque esta planta, por ejemplo, si no la riegas por una semana, sigue consiguiendo a través de sus propios recursos la capacidad de seguir creciendo. Entonces, es cuestión de empezar, de poner manos a la tierra y decir, hoy Y de observar. reconozco que algo que me falta, o que me falta algo, o que tengo demasiado encima, que es lo que yo creo que muchos sentimos hoy en día, que tenemos demasiado. Cuando nosotros nos conectamos a la tierra, y esto es científicamente comprobado, el earthing que se llama, o el baño de bosque, el Shirin-yoku, que lo han definido en los científicos japoneses, está comprobado que los niveles de cortisol, que son la hormona principalmente encargada de generar el estrés, la sensación de estrés en nuestro cuerpo, los niveles de cortisol se disminuyen naturalmente, sin pastillas, señores, sin pastillas, sin nada más que poner los pies en la tierra o salir a una caminata en la naturaleza, en el bosque. A los 10 minutos, nuestro cuerpo es capaz de bajar nuestra presión arterial, nuestro nivel de cortisol y empezar a aumentar el nivel de endorfinas y de oxitocina, que son las hormonas que nos producen la sensación de paz y de tranquilidad. Y yo quiero decirte que, sin entrar en teorías de la conspiración, hay demasiadas fuerzas intentando controlar a las personas de forma masiva. Y la mejor forma de controlarnos es a través del miedo. Y nosotros hoy vivimos en mucho miedo, pero no tenemos que vivir así, porque realmente nosotros somos seres que estamos hechos para las cosas positivas, que estamos hechos para la acción, que estamos hechos para el cambio que necesitamos ver dentro de nosotros y compartirlo en el mundo. Y en eso, la reconexión con la naturaleza puede generar una mejoría increíble, puede empezar a aprender esa chispa que tal vez se ha apagado. Un baño de agua de romero no es un tema esotérico. Es más, tengo mi romero aquí, quiero enseñarte que se puede sembrar en macetas. Tengo un romero aquí en macetas. Miren, solamente necesitas una macetita con huecos, tierra y romero. Bañarte con agua de romero te despierta la concentración. Además te pone el pelo más lindo. Dicen que ayuda a evitar que salgan canas. Pero los componentes del romero además te ayudan como te decía, a enfocarte. Hay tantas cosas de las plantas que no conocemos, tantas, a nivel preventivo y a nivel también paliativo y a nivel de solución de enfermedades. Tantas cosas que no hemos todavía conocido. Nos estamos dedicando tanto a mirar cuándo llegamos a Marte, o cuántas veces podemos llegar a la Luna, o cuánta inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Tanta inteligencia artificial y nada de inteligencia natural. No sabemos, tú sabes que nos alimentamos más del 70% de la alimentación está hecha a partir de cinco tipos de cultivo básico, cuando en el mundo hay más de 200.000 tipos de plantas. En la selva, si seguimos deforestando la selva, vamos a perder realmente la capacidad de conocer remedios que nos pueden salvar la vida. Y no solamente la vida a nivel físico, también tiene que ver mucho con el tema de la parte energética de las personas. Y repito, y ahora viene un eclipse. El tema de la astrología no es un tema de esoterismo, es un tema de ciencia. O sea, hay que quitarse los velos del miedo, de los tabúes, para poder realmente aceptar que hay muchas cosas que no conocemos, ser humilde suficiente para decir, sabes que no lo conozco y estoy abierto a aprender. ¿Ya? Eso no significa que te vayas a hacer ayahuasca, no, porque también eso es súper peligroso, por favor, las personas, porque hay todo un movimiento que, si tú no eres un chamán y no naciste en la selva y tu papá no te lo hizo, no, o sea, hay cosas que pertenecen a sus ecosistemas. Nosotros tenemos que aprender desde el ecosistema en el que estamos, y nuestro ecosistema hoy en día es un ecosistema urbano, y tenemos que aprender dentro de donde vivimos, de nuestras ciudades, de nuestras oficinas, de nuestras casas, de nuestras escuelas, cómo podemos mejorar. ¿Para qué? Podamos generar más inteligencia natural y poder ayudar a equilibrar la cantidad de inteligencia artificial que se está generando en el mundo. Yo vengo ahora de aprender mucho sobre los avances tecnológicos y realmente me parece que hay muchas cosas positivas que se van a dar en temas de diagnósticos a tiempo de problemas, por ejemplo, de cáncer de cuello uterino. Hay muchas cosas que se están desarrollando en inteligencia artificial que van a ayudar mucho a la humanidad. Pero si no equilibramos con la inteligencia natural, nos vamos a volver unos esclavos
Vamos a regresar a la época de la que gracias a Dios salimos con mucho esfuerzo comunitario de muchas personas, porque nos van a terminar colonizando a través de las herramientas tecnológicas, en lugar de que nosotros utilicemos esas herramientas para potenciar nuestro conocimiento y nuestro desarrollo y bienestar. Y con ese análisis concluimos, Claudia. Ha sido maravilloso escucharte. La verdad es que se aprende muchísimo de ti. Gracias por tu pasión. Gracias porque lo que tú crees lo contagias y haces pensar que es lo correcto. Y por eso estás aquí. Yo considero que lo que tú dices y lo que tú haces es lo correcto. Y por eso pues he querido compartir en este espacio que... y que se comprenda que la espiritualidad va más allá y que la unidad con el cosmos, con la tierra, con todo lo que está ahí alrededor es necesario y es parte de nuestra vida para poder seguir encontrando y buscando esa paz, esa tranquilidad que tanto buscamos. Te quiero hacer otra invitación, ya vamos a ver si lo hacemos juntas, porque me encantó esos tips de las plantas para generar más concentración. Sería súper lindo que lo hagamos y podamos pues también ayudar a la gente a que dentro de casa puedan encontrar esa ayudita extra que a veces necesitamos y que a veces pensamos encontrarlo en pastillas o en psicólogos, que todo es bueno en su momento, pero ¿qué tal si recogemos de la tierra lo que pues está ahí para darnos? Porque todo está ahí, todo es cuestión de encontrarlo y de conectarnos. Claudia, un mensaje final que quieras compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Decir que la sostenibilidad es la búsqueda constante del equilibrio. Nadie y nada es perfecto, todo es perfectible. Nosotros no somos dueños ni estamos fuera del ambiente, somos parte de él. Encontrar ese equilibrio comienza con reconocer que lo hemos perdido. Esto me lo enseñó mi profesora de yoga y todos los días lo recuerdo. El primer paso para recobrar el equilibrio es reconocer que lo has perdido. Y la tierra tiene muchas formas de restaurarnos. Entonces es un tema de salir a explorar y bienvenido sea ese programa. Si es que tienen preguntas, cosas específicas en las que quieran que hablemos, por favor, cuéntenos. Y muchísimas gracias a ti, Wendy, por ayudarnos a trascender. Gracias a ti, Claudia, y recuerdo tus redes. Yo Siembro, te pueden encontrar en Instagram, así que pues no se la pierdan para que puedan aprovechar todo el conocimiento que Claudia nos da y sobre todo porque nos lo da desde la pasión, desde el amor real, desde la coherencia, y eso es importante. Eso se cree, eso llega y eso nos cambia. Gracias, Claudia, y gracias a todos ustedes por estar aquí en Trascender con Wendy Rosillo. Nos vemos en un próximo episodio.